Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que para hoy ha titulado Córdoba en las urnas. ¿Vamos, Aurelio? Un punto sobre el cual solamente cuando lleguemos a las elecciones vamos a poder sacarnos dudas. La duda se refiere, una de las dudas, se refiere al grado de la concurrencia electoral. Sí. Últimamente se ha verificado elecciones con una muy baja participación, alrededor del 50% del electorado. Así es. Bueno, y ese es un motivo de preocupación sobre el estado de la política argentina, porque la política argentina la tenemos que juzgar también no solamente desde el punto de vista de lo que piensan los políticos, sino también y fundamentalmente desde el punto de vista de la relación que tienen con ella la masa de los ciudadanos. Indudablemente, claro que sí. Sí. Un abstencionismo tan importante como el que hemos visto en algunas elecciones, del orden del 50%, la verdad que muestra un grado de deterioro de la política mayúsculo. Sí, mayúsculo. Sí. En momentos en los cuales la sociedad tenía más expectativas puestas en lo que pudiera ocurrir en el ámbito del gobierno y de la política, y el electorado que concurría a los comicios en órdenes superiores al 80%. Claro. Entonces, realmente es una de las cosas que vamos a ver. Yo tengo personalmente la impresión de que puede superarse esa situación, porque hay un clima como muy agitado en este momento. Para bien, para mal, no lo sabemos, pero hay como un renacimiento de la curiosidad y el interés, ¿no? Claro, sí, eso es lo que me parece que evidencian los últimos datos, en concomitancia con una profunda crisis en la que está sumido el gobierno de Milei. Uno de los indicadores más claros de cuando una situación política se deteriora es la generalización del humor burlesco. Sí. Lo vimos, por ejemplo, en las vísperas del 2001, respecto a la persona de la Rúa, el presidente, que cada vez era más objeto del hazmerreír público. Sí, sí. Y en este momento lo estamos viendo con relación al tema de las coimas. Junto con en algunos casos la sorpresa, en una buena parte la indignación que generan esta cuestión de las coimas, hemos visto indignado a un oficialista absoluto como juez. Luis Juez, sí. Claro, decir cordobés, además, como se sabe, decir no hay plata para los discapacitados, pero hay plata para las coimas, en boca de juez, es un indicador de un gravísimo deterioro de los sostenes del gobierno. Pero además, la cantidad de expresiones, de creaciones humorísticas por las redes sociales es tan enorme que uno ni siquiera la puede abarcar, y está mostrando una gran creatividad del pueblo argentino para denunciar su actitud frente al panorama que estamos viviendo, tomándolo a la chacota. Pero lo que se toma a la chacota
no excluye un juicio de fondo condenatorio, no es que claro. se toma la chacota y claro. se ya de por sí solo, claro, causa gracia. Se diluye el juicio. Lleva un mensaje, claro. Es un mensaje y además es claro. una manera digamos, de rechazar algo haciéndolo al mismo tiempo de una manera soportable. Claro, sí, el humor ayuda, ¿no? El humor ayuda, digamos, a hacer soportable lo insoportable. Sí. Ahora, en ese cuadro tenemos en Córdoba, como en el resto del país, elecciones nacionales. Acá no hay, como en la provincia de Buenos Aires o en otras elecciones provinciales. En un cuadro con muchas incógnitas. En los últimos días se ha visto reflejado en el ámbito periodístico una especie de desolación en los titulares de la lista de Milei en Córdoba. Sí. Uno de los síntomas es, por ejemplo, el abandono de una cantidad muy importante de intendentes y militantes del PRO que se han manifestado apoyando a la lista de Schiaretti. Sí, sí, sí. Y señalando, bueno, si quisieron, refiriéndose a la Libertad Avanza, si quisieron armar una lista de ellos solo, que la trabajen ellos. No tienen, no han apreciado unas posibles alianzas, bueno, que se las arreglen solos. Claro. Y como se trata además de gente no experimentada en la política, porque no son dirigentes políticos experimentados, los titulares de la lista de Milei en Córdoba, parecieran un poco desconcertados frente al desafío electoral, además que les toca vivir justamente en un clima que puede llegar a ser muy adverso hacia el gobierno de la nación. Sí. Y lo que esperaban, en el caso particular de Córdoba, que fuese una especie de paseo triunfal, porque mucha gente tiende a ver la realidad como si fuera una foto y no una película, una película en movimiento. Y entonces, claro, si uno dice, bueno, en el 2023 sacamos en Córdoba el 70%, ¿para qué necesito aliados? Claro. Pero resulta que las cosas en la Argentina no permanecen quietas. Nuestra realidad, justamente porque las formaciones políticas son extremadamente precarias y en muchos casos carecen de raíces históricas profundas. El caso de la Libertad Avanza es patético, es una fuerza absolutamente desarraigada y nueva, digamos que para construirse como fuerza necesitaría una buena dosis de tiempo, como todas las cosas, como para no ser un conjunto de arribistas que vieron en Milei una manera de llegar a cargos importantes, de delincuentes como el caso del que está preso en Paraguay, o el caso de un concejal de Berisso, que es conocido en Berisso como un delincuente común, no como un delincuente político, como un delincuente común. Una mezcla de delincuentes y chiflados, como la número 2 de Río Cuarto, que cree que Milei es el Mesías, y dice conocer a un mecánico que arregla los autos metiéndolos en un congelador. Una chiflada, digamos, que digna del loquero, debería ser habitante de Olivos, no de Río Cuarto. Para que una fuerza digamos, tenga militantes y dirigentes digamos, sólidos, requiere haber nacido enarbolando ciertas banderas
políticas hondamente sentidas por la sociedad, como fue el caso del radicalismo de Irigoyen, digamos, y su lucha por el voto popular, o como fue el caso del peronismo en su lucha por los derechos sociales. La justicia social, claro. Y la independencia económica del país, claro. El desarrollo industrial, cosas muy importantes, la nacionalización de los ferrocarriles, cosas realmente de mucho peso, que le otorgaron, en el caso del peronismo, le otorgaron la mayoría electoral aún durante los años que estaba proscripto. Justamente estaba proscripto porque si lo dejaban votar, ganaban las elecciones, y los tipos que siguieron la continuidad histórica de la Revolución Libertadora en el país... Es un recurso ese, ¿no?, de la proscripción para que no participen. Claro, que apelaban a la proscripción porque estaban totalmente dispuestos a que el peronismo no volviera a gobernar. Ahora, en ese marco, bueno, está, como dije, la incógnita de la participación electoral, pero algunas encuestas indican que la gente está dispuesta a votar, que un alto porcentaje está dispuesto a votar. Vamos a verlo. Y además hay datos que indican que el momento estelar de Milei, la Libertad Avanza, puede estarse apagando, y pueden estar siendo víctimas cada vez más claramente de un clima completamente adverso, de descrédito público y obviamente de abandono del electorado que los apoyó en el 2023, y que no hace falta reflexionar mucho para darse cuenta de que no es un electorado fiel. Claro. Porque no es un electorado que provenga de una tradición. Hay radicales, por ejemplo, y peronistas que dicen: mi familia es radical desde la década del 40 del siglo pasado. Claro, bueno, sí. eso con los votantes de Milei no pasa, obviamente. Claro. En realidad, el triunfo de Milei fue más bien el fruto del descrédito del conjunto del sistema político de partidos, que le permitió a Milei ponerles el rótulo de la casta, porque ya estaban desprestigiados como una casta ante la opinión pública. Milei lo único que hizo fue bautizarlos, ponerles un sello en la frente y señalarlos ante la opinión pública, que estaba predispuesta a verlos de esa manera. Claro. Yo escuchaba, mientras ustedes leían los titulares del diario Tortuga, escuchaba las declaraciones de San Pedro, que me parece que son lamentablemente falsas, y no creo que sean producto del calor político. Creo que son premeditadamente falsa. No se puede decir que la única fuerza que se comportó consecuentemente como opositora a Milei fue Fuerza Patria, lo que ahora es Fuerza Patria, porque lo mismo vale, por ejemplo, para los partidos de la ultraizquierda. No se puede decir que el FIT no fue opositor. Yo he hecho muchas críticas al FIT, al sectarismo, a ridiculeces como la de Nicolás del Caño, de decir que son todos lo mismo. Claro. Que el peronismo y el radicalismo es todo lo mismo, pero de allí a decir que Miriam Bregman no ha sido opositora, y realmente... Claro que lo ha sido. Claro que lo ha sido. Claro. Y lo mismo se puede decir, y creo que la frase de San Pedro va dirigida no a ocultar lo del ultraizquierdismo, sino esto que voy a decir ahora, lo mismo se puede decir de Natalia de la Sota. Aunque Natalia de Sota provenga, como hasta el propio apellido lo dice, del partido cordobés, el cordobesí, claro, del cordobesismo, pero si uno se atiene a los hechos, a la realidad, que como decía el general Perón es la única verdad, Natalia de la Sota ha sido a lo largo de todo el gobierno de Milei claramente opositora desde el momento en que se discutió la ley Bases. O sea, desde el principio, ha sido claramente opositora desde el principio.
o digamos diferenciándose y disgustando a las autoridades de Hacemos por Córdoba. Y esto tiene un valor especial, permítanme que lo diga, si uno reflexiona un instante, no hace falta mucho, y saca la conclusión absolutamente obvia, de que si Natalia de la Sota hubiera sido obediente con Schiaretti y Ayora, tenía asegurado el puesto número 2 en la lista de lo que ahora se llama Provincias Unidas, y iba a ser reelegida diputada, lo que sería para los malpensantes el verdadero propósito de cortarse sola. Pero resulta ser que no hizo eso, se independizó de Ayora Schiaretti y no solamente actuó como opositora en las votaciones legisladoras, sino que no tuvo ningún problema en condenar el juicio de la Corte contra Cristina Kirchner y decir que se estaba proscribiendo a la principal dirigente de un espacio político importante de la Argentina y que el juicio era un juicio amañado. O sea, dijo exactamente lo mismo que hemos dicho todos los que estamos en el campo nacional y popular, incluidos los partidarios de Cristina, obviamente, sobre ese asunto, denunciando el régimen judicial oligárquico y mañoso que el país padece, en buena parte por obra de Macri. En buena parte gracias a Macri y a sus jueces amigos. Y esto de Natalia tiene una especial importancia porque los que estamos en el campo nacional, popular, democrático, en la política de Córdoba, pero no somos alcahuetes de nadie, juzgamos, podemos equivocarnos, por supuesto, pero juzgamos a las cosas con independencia de criterio. Y además, en el caso particular de los que militamos dentro de la organización Iniciativas Políticas, apreciamos no en el sentido de quererlos, sino de juzgarlos, ¿no? Apreciamos de una manera especial el valor de lo que ocurre en las fuerzas políticas arraigadas en la tradición nacional. Pensemos en primer lugar en el peronismo, en el radicalismo, en las fuerzas que responden al socialismo, y lo que sucede en esos terrenos tiene una especie de valor importante porque hay continuidades históricas allí en cuestión. En el caso, voy a empezar por de las tres cosas que nombré, la menos cuantitativamente la menos importante. En el caso del socialismo, hemos visto en las últimas décadas una división interna muy clara entre los que respaldaban al Frente para la Victoria, a los que integraban incluso el armado kirchnerista, como los socialistas de la Victoria, por ejemplo, el socialismo auténtico, y los que seguían fieles a la línea antiperonista tradicional, como es el caso de Wiener en Santa Fe, que no por casualidad en Córdoba también hay dos alas, aunque haya un ala oficial, pero bueno, si bien hay un ala oficial que está dentro de Hacemos por Córdoba, dentro del cordobesismo, aliada al cordobesismo, una ala que encabeza Virri, hay un sector, quizás sea minoritario, yo no tengo en ese sentido mucho que decir, pero que claramente responde a otra orientación, yo los conozco personalmente, a varios de ellos, a punto tal que en las elecciones del 2019 llamaron a votar por Alberto Fernández. Uh-huh. En contra de los candidatos que en ese momento respaldaba el socialismo rosarino. Y entonces, ¿por qué
digamos, me parece muy sectario decir fuimos los únicos, porque además de sectario desconoce el valor que tiene, que nosotros siempre hemos sabido medir, el valor que tiene que aparezcan una fuerza, una figura, tendencias dentro de las fuerzas tradicionales de la provincia, repito, el peronismo y el radicalismo, que intenten sacarlos del cauce del Partido Único Neoliberal Cordobés. En algún momento ha habido corrientes de ese tipo en el radicalismo, en el Córdoba no particularmente. Aracena en algún momento fue un dirigente inclinado hacia posiciones nacionales, pero ha sido muy débil. En Córdoba el radicalismo que ha predominado ha sido un radicalismo liberal, completamente alejado a lo que fue la orientación de Irigoyen y Sabatini. En el caso, pero digamos, en el caso del peronismo, hemos visto apartamientos que se frustraron por distintas razones, algunas por inconsecuencia, como por ejemplo el caso de Acastelo. Acastelo fue candidato de la formación kirchnerista, creo que en el 2013 o 2011. No, 2011, no, 2016 debe ser. Sí, 2016 debe ser. Cuando fue candidato con Buenaventura. Con Cacho. Con Cacho Buenaventura. Sí, bueno, Acastelo, digamos, fue completamente inconsecuente con esa posición después y volvió al cordobesismo. En realidad, digamos, esto lo voy a decir a título personal, en la política actual yo no me animaría a firmarle cheques en blanco a nadie, porque hemos visto cosas como la conversión nefasta, por ejemplo, de Pichetto. No se puede olvidar de que Pichetto fue durante muchos años el jefe del bloque de diputados del kirchnerismo en la Cámara de sí, señor. No se puede olvidar eso. Y bueno, entonces otra que andar firmando cheques en blanco, ni siquiera cheques Patricia Bullrich es otro ejemplo. Bueno, pero Patricia Bullrich de alguna manera siempre ha estado en la mala, en las peores. Estuvo con De la Rúa, estuvo con Menem, está con Macri y ahora con Milei. Patricia Bullrich no, pero lo de Pichetto es un vuelco de 180 grados. Claro. Pasó de kirchnerista duro a candidato a vice de Macri. O sea, cualquiera, todos los tranvías lo dejan bien. Bueno, eso forma parte del descrédito, ¿no? Esas cosas forman parte del descrédito. Claro. Ahora, ese dato del valor que tiene que aparezcan figuras o corrientes dentro del sistema de partidos que han sido tradicionalmente los partidos de las mayorías populares en la Argentina, que busquen torcer el rumbo neoliberal que adoptaron en algún momento, en el caso del peronismo cordobés, en realidad habría que decir que desde el 99 en adelante, digamos, en ese momento encabezado por el papá de Natalia. Si vamos a decir las cosas, digamos todo. Yo no por ver con buenos ojos lo que ha ocurrido en estos 2 años con las posiciones políticas de Natalia, me voy a transformar en partidario de José Manuel, por más que a ella posiblemente le doliera, digamos, escuchar lo que estoy diciendo, porque es su padre. Pero yo distingo a la gente, cuando hablo de política, por posiciones políticas, por trayectoria y por su toma de posiciones, no por ninguna otra cosa. Y bueno, ¿qué es lo que
el mérito de haber sido una clara opositora a Milei, siendo a su vez una figura importante, digámoslo así, dentro del Partido Justicialista Cordobés. A eso se añade lo que decía sobre la reivindicación digamos, la condena al juicio amañado contra Cristina, pero además se añade una cosa que me disculpe Pablo Carro y la chica San Pedro. Natalia ha hecho justamente lo que no hizo y debió hacer el kirchnerismo: abrir el juego, buscar transformar, crear una fuerza más amplia, dándole voz y candidaturas, aunque más allá de que salgan o no salgan, a figuras representativas de todo lo que Milei ha atacado. El segundo de la lista de Natalia es un ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sí, que hace mucho tiempo tiene posiciones nacionales y que obviamente está denunciando la política universitaria de Milei. Natalia cuenta con el apoyo de importantes dirigentes sindicales de Córdoba, del peronismo cordobés, que además están entre los mejores y más prestigiados, como Hilda Bustos, como Vallejos. Lleva militantes sindicales en sus listas y además ha sumado nada más ni nada menos, ya que estamos hablando del Andis, a una representante y luchadora por los derechos de los discapacitados en Córdoba. En cambio, la lista de Fuerza Patria luce como una lista escuálida, constituida por los aplaudidores seriales de Cristina Kirchner. En primer lugar, Pablo Carro, que la única vez que trató de obrar por cuenta propia, le levantaron la lista para decirle: vos obedecés o no jugás. Digamos, y el conjunto, el propio Pablo Carro y el conjunto del kirchnerismo cordobés, de los que deciden en el kirchnerismo cordobés, obedeció chitón en boca y no hubo lista nacional y popular en Córdoba. Entonces, creo que con un poco de optimismo, no de optimismo ingenuo, de optimismo sano, se puede considerar que es probable o posible que esta emergencia de lo que Natalia de la Sota está encabezando en Córdoba forme parte de un proceso de recomposición como el que está tratando de encabezar en la provincia de Buenos Aires Kicillof. Dicho sea de paso, contando como sus principales enemigos al hijo de Cristina Fernández y a la Cámpora, que le pegan con munición con cañonazos todos los días, aún a 2 semanas de las elecciones porteñas. Entonces, hay un cuadro de deterioro producto de la cerrazón, de la cerrazón alrededor de Cristina Fernández del Patria, que ha llevado a cosas calamitosas, por ejemplo, en la provincia de Jujuy y en Salta, por la intervención del Partido Justicialista de esas provincias, sin ninguna base en provincial, que lo único que ha determinado es que el kirchnerismo no tenga candidatos en esa provincia. Porque los verdaderos dirigentes provinciales, sean lo que sean, más allá de, no estoy ponderándolos, dijeron, no, el Partido Justicialista está intervenido, entonces busca otro partido y presenta elecciones con eso. Y demostrando que son los verdaderos actores en la provincia. Así no se puede hacer política. No se puede hacer política decidiendo todo desde el Instituto Patria en Buenos Aires y desconociendo a todo lo que puede ser una voz no aplaudidora en el resto del país. Entonces, necesitamos una renovación política y es posible que esto es posible.
no más que eso, que esto que está ocurriendo con la tele en Córdoba sea un emergente de esa necesidad. Lo demás, bueno, veremos. Lo demás veremos si la gente concurre a votar, cosa que nosotros, por supuesto, creo que en la radio somos partidarios de que la gente vaya y vote, de que sea protagonista, no de que se quede con amargura y resignación en la casa. Veremos si como parece posible o probable se deteriora más la capacidad de representación de Milei. No tenemos ningún empacho, creo que en eso coincidimos todos los de la radio, en decir que si fracasa electoralmente lo vamos a festejar, lo vamos a considerar como una cosa saludable para el país, un fracaso electoral de Milei y un agotamiento de este proceso de entrega, crueldad y achicamiento del país, con cierre de industria, con venta de sus recursos naturales, con empobrecimiento de los sectores más vulnerables y caída de los niveles de consumo a niveles que generalmente que digamos que son casi parejos a los 2001. Esperaremos entonces a ver qué sucede con el electorado. Esperaremos a ver eso. Indudablemente. Pero creo que Córdoba va a hacer nos va a dar un espectáculo interesante en las próximas elecciones, señalando algunas novedades. Bien, veremos si la talla de la sota es lo que para algunos promete ser. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, cerramos acá, Aurelio. Acá cerramos. Bueno. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.